Gos Blau presenta La historia verdadera de Moby Dick. Una de las novelas que más han impactado en la literatura mundial ha sido Moby Dick, de Herman Melville. En ella, Ahab, un capitán ballenero sediento de venganza, pretende matar al precio que sea al cachalote albino, que un tiempo atrás le arrancó una pierna y se escapa una y otra vez de su afilado arpón. La novela acaba en que la ballena ahoga al capitán, que ha enredado su única pierna en la cuerda del arpón, y hunde el barco ballenero tras embestirlo como si fuera un torpedo, quedando un único testigo para contar la historia. Además de haber estado basada en las experiencias personales de Melville como marinero, Moby Dick está inspirada en dos casos reales. El título de la obra fue tomado del nombre de una ballena real, Mocha Dick, una ballena albina, descrita por el explorador Jeremias Reynolds como un cachalote de tamaño y fuerza prodigiosa, blanco como la lana. Fue avistada por primera vez por un grupo de marineros cerca de la isla Mocha, en el sur de Chile. Como Moby Dick, Mocha escapó incontables veces de sus cazadores durante más de 40 años, por lo que tenía el cuerpo lleno de heridas y llevaba varios arpones incrustados en su espalda, de los muchos intentos que se hicieron por atraparlo. Los balleneros contaban que atacaba furiosamente dando resoplidos que formaban una nube a su alrededor, embestía los barcos perforándolos y volcándolos, matando a los marineros que se atrevían a enfrentarlo. Según el marinero que contó la historia, publicada en la revista neoyorquina Knickerbocker, para lograr matar a Mocha Dick en 1838, se requirió la unión de distintos barcos balleneros de distintas nacionalidades. Como tantas otras veces, la realidad supera con mucho la ficción, y este caso no es una excepción. La caza de ballenas era un negocio lucrativo en el siglo XIX, debido a que su aceite era muy valioso. Este se utilizaba como combustible para lámparas y para fabricar velas y jabones. Hacia mediados de 1800 el número de ballenas se estaba reduciendo rápidamente, ya que había más de 900 barcos balleneros en alta mar, cuyo destino final era mayormente puertos en Estados Unidos. Cada viaje demoraba unos 3 o 4 años. Ello significaba llevar unas vidas muy duras y sacrificadas. Por entonces la caza de ballenas era una auténtica temeridad. El momento de la caza de las ballenas era muy arriesgado. Tenía que efectuarse desde cerca con frágiles chalupas y rudimentarios arpones. El pescar un cachalote de cierta envergadura se parecía a la lucha de los neandertales con los mamuts, más que a una pesca relativamente moderna. El ballenero Essex salió el 12 de agosto de 1819 de Nantucket, Massachusetts, costa atlántica de los Estados Unidos, dispuesto a pescar durante 2 años y medio en las zonas de caza de las ballenas en el Pacífico. El barco en sí no era gran cosa para lo que acostumbraban a ser 30 metros de eslora y 238 toneladas. El 16 de noviembre de 1820, después de dar la vuelta por el Cabo de Hornos y remontar el Pacífico, en medio de la nada más absoluta, el Essex dio con una manada de cachalotes. Los 20 tripulantes del barco se pusieron en marcha y arriaron sus botes para darlos caza. En medio de la acción, uno de los cachalotes con más de 25 metros de longitud hizo una maniobra totalmente inesperada para la tripulación. Pasó al ataque. Es entonces cuando la gente del barco se da cuenta que algo no va bien, ya que el cetáceo, que era casi tan grande como el propio barco, loco de rabia por ver el sufrimiento de sus congéneres, se lanza como un torpedo contra el casco del Essex, impactando violentamente contra su parte delantera. «Giré y la vi, justo enfrente a nosotros», escribió el marinero Owen Chase, acercándose al doble de velocidad, con furia renovada y deseo de venganza. Las olas se agitaban en todas las direcciones por los continuos golpes de su cola.
Con su cabeza medio fuera del agua se acercó a nosotros y otra vez azotó al barco. Fue como si la nave hubiese chocado contra una roca y se hubiese quedado temblando por unos minutos como si fuese una hoja. La tripulación que quedaba en el barco, tras rodar por la cubierta debido al monumental choque frontal, descubrió para su horror que la ballena había provocado una vía de agua en la proa del ballenero. No obstante, el gran cachalote, con más fuerza y rabia que nunca, volvió a embestirlos, abriendo aún más la vía de agua. Los tripulantes que no estaban en las chalupas de caza, a pesar de achicar agua como locos, tuvieron el tiempo justo de cargar los víveres y el agua de emergencia, unos cuantos instrumentos de navegación y salir pitando. Los 20 tripulantes acabaron en los 3 botes balleneros a miles de kilómetros de la costa. Al día siguiente, una vez pasado el shock, solos en medio del Océano Pacífico, los hombres tuvieron que decidir si ir hacia el oeste en busca de las islas Hawái, a miles de kilómetros y en temporada de huracanes, o realizar un viaje épico de casi 5.000 kilómetros para llegar a las costas de América del Sur. El capitán, que era un joven de 29 años llamado George Pollard Jr., decidió ir a encontrar las costas de Perú o de Chile, las cuales se tardarían en alcanzar no menos de 56 días. Los botes estaban equipados con 2 mástiles y velas, por lo que navegar no tendría que ser ningún inconveniente, pero estaban totalmente a merced de los vientos, de las tormentas y de las corrientes. Los días pasaban lentos sin ver tierra ninguna, pero lo peor eran los días de calma chicha, en que el sol inclemente los machacaba igual que el no poder avanzar, ya que cuanto más tiempo pasara, menos posibilidades de sobrevivir tendrían. Los alimentos y el agua se reducían cada vez más. La desesperación, el hambre y la sed empezaron a hacer mella. La propia orina se volvió el mejor de los refrescos. El 20 de diciembre, un mes después del accidente, llegaron a una isla llamada Ducie Island, un atolón perdido en medio del Pacífico, a 2.700 kilómetros al suroeste del punto de partida de su desventura. No había prácticamente de nada, por lo que tras pasar 6 días en ella, decidieron partir otra vez. No obstante, 3 de los supervivientes, dudando del buen término de la expedición, decidieron quedarse en la isla. El resto, retomando las chalupas, se volvieron al mar intentando escapar a las garras de la muerte oceánica. El 10 de enero de 1821 se produjo la primera muerte. El cuerpo del infortunado se lanzó por la borda como mandan los cánones funerarios marineros. Al día siguiente, una tremenda tormenta sorprendió a la expedición cuando se dirigía en dirección este a 3.800 kilómetros del puerto chileno de Valparaíso, y se perdió el contacto entre los 3 botes. El bote del primer oficial Owen Chase, ante la imposibilidad de mantener el grupo, decide seguir adelante. Una semana después murió su segundo marinero, quedando solo 4 tripulantes. La comida estaba bajo mínimos. El día 8 de febrero se produjo otra muerte en la chalupa, y esta vez, en lugar de tirar a los peces un alimento que les iba a hacer falta, deciden aprovecharlo comiendo parte del cuerpo antes de que se pudra. Para ello hicieron un fuego en la barca y lo cocinaron. La desesperación era total y absoluta. Si no encontraban tierra pronto, morirían de hambre sin remisión. Pero por suerte, el día 18 de febrero a las 7 de la mañana, cerca del archipiélago de Juan Fernández, Owen Chase y 2 supervivientes avistaron un barco inglés. Fue el fin de su penitencia, una penitencia que había durado 93 días y durante la que habían recorrido 7.392 kilómetros en medio de la inmensidad de un desierto húmedo y azul. El 25 de febrero el barco inglés atracó en Valparaíso, y el 17 de marzo los supervivientes de la chalupa de Chase se encontraron con el capitán Pollard y otro marino, los 2 últimos supervivientes de otro de los botes. En su caso se repitieron los episodios de canibalismo, con el añadido que uno de ellos, tras sorteo,
fue sacrificado de un tiro en la cabeza y comido por los 2 supervivientes, lo que permitió que fueran encontrados por un buque que ni siquiera vieron debido a su estado moribundo. La tercera barca, separada también del grupo, se perdió irremisiblemente y jamás se volvió a tener noticias de ellos. Por su parte, los 3 que se quedaron en la isla Ducie sobrevivieron hasta el 4 de abril de 1821, en que fueron recogidos por un barco que, informado por los otros 5 supervivientes, fue por fin a recogerlos. Solo 8 de los 21 miembros de la tripulación del Essex consiguieron sobrevivir. 2 de los sobrevivientes escribieron la historia. Owen Chase publicó su relato a los pocos meses de regresar, y su texto fue leído por un público numeroso. El otro, escrito por Thomas Nickerson, 50 años más tarde, nunca llegó a publicarse. Fue descubierto en un ático en 1960, 80 años después de su muerte. El escritor Herman Melville, que fue ballenero durante una parte de su vida, tuvo conocimiento de esta truculenta historia relatada por Owen Chase, y fue la fuente de inspiración que le llevó a escribir en 1851 su famosa novela Moby Dick, novela que ha pasado a la historia por tener en negro sobre blanco el enfrentamiento entre la maldad humana contra otra maldad más poderosa e implacable, que es la fuerza atroz de la naturaleza. En estos momentos en que el hombre está intentando dominar y dar caza a la gran ballena blanca, que es el propio planeta, tal vez fuera buen momento para reflexionar y ver cuál es el camino que llevamos. Si no ponemos un poco de cordura con nuestras acciones y actuamos con un poco menos de ambición materialista, acabaremos como el capitán Ahab, en el fondo del mar, atados a nuestro propio arpón. Si la ballena que atacó al Essex la noche del 20 de noviembre de 1820 lo hizo a propósito o no, es algo que nunca sabremos, pero el rumor de su sed de venganza vivirá por siempre. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.